Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamaru ale muy oniguay roma y hupushwa ya kan hotam shiwa kan hawasha chik tuyare wakwai ka spurana nyana way tuyare stanik kuma tu EPSI anas wayu spura tu antiran wain shwai vierno way sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kan suru no man líder kan hotamatashi na wayu spui kan horu trayatawa ka spurana nyana way Tuyare, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu shanhat karau so semana katu. En este programa hacemos un llamado a las madres gestantes para que consulten y soliciten a su médico tratante la vacuna contra el COVID-19. Es muy importante porque puede salvar su vida y la de su hijo. El doctor Francisco Edna, ginecólogo, obstetra, asesor especializado de Anas Guayú, nos dirá por qué, además de los controles, hay que vacunarse contra este virus que sigue entre nosotros. Washa hanyuma hiyakana wakuhina muina hiyukana achuhet kana nachon mauria wanasma ne reherren na tepichkana nachunta na munchi are dottore rahake senaitu shitani tu wakuna kana nai hotta musi shaya kasana kapura tu are wakuna kana anas pura tu katerrin ho hiyakana hiyukan hotta musina hochon yukana sokai tu chiwarikai doctor ke Francisco Enna, ginecólogo, niachiare equipo hanakasuru tu atuhan spurero makatkatia mauria suru anaswayu. Hotamusishaya, sumai rutu yare hiraherring, chekshitu yare, krunhinhain hiterin tu wakuna kanan kamun, que ellos into areya wakat yayawaka. Doctor Enna, ¿por qué las madres gestantes deben vacunarse? ¿Y qué puede suceder si no se aplican la vacuna contra el COVID-19? Anoto para kasaki ranuinchi doctor Eina. Hamus tu yare chohaka katu awakuna hunaka namuin nawayu hemeyu nukana. Kasawayu otawet kanamuin minkanohori neiter intu wakuna kananay. Fisiológicamente, las mujeres durante la etapa del embarazo tienen cambios hemodinámicos, metabólicos e inmunológicos. ¿Esto qué sucede? Que les expone a mayor riesgo la contaminación por el virus de SARS-CoV-2 COVID-19. Hasta la fecha del año 2020, eran muy pocas las infecciones de maternas por el SARS-CoV-2 COVID-19, no siendo así en el año 2021, donde el SARS-CoV-2 COVID-19 infecta en mayor proporción a maternas y es la responsable del 32.9% de la mortalidad materna del país, neumonías asociadas a COVID-19, lo cual es una alarma no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica y para el mundo, donde es necesario entender que hoy están muriendo más gestantes por neumonías asociadas a COVID-19 que por hipertensión, hemorragia o sepsis, que son las principales causas. De ahí que es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen para reducir el riesgo de morbilidad o mortalidad por el virus de SARS-CoV-2 COVID-19. Nahia yukana wanasma tu yare iporu inaya eiratsa nakapaka. Hoshi respura tu yare opta areyawa ekayene. So tu yare huyakan 2020 munakat huyaparahatka. Paritsnai nahieyu optakana tu yare areyawa COVID-19 munaka. Shiasa no huyakaichi 2021 watanari nahieyu optakana stumatia wanurukat. Aratsuri 32.9% mostraría que se na optinshi. Shiasa tia no hotne shienya ya sulu Colombia. Es sulu penatuane Macarilu R
tu ma pe hepana ka su pana Colombia ta masi sulu pana maka spushwa tu yale areya wa shia mai horu tu otaka na hiyu e kai hemeyu nui e kai tu yale iponu amuro shi mai stumatia shia tu maka ka tu yale wa mai humuin snain he tu arata ka sulu pana tu maka snain he tu areya wa ka COVID-19 manaka spuna hatu hain mahilan hepushwa hite ring tu wakuna kalhinain hain mahilachon kapure eso de tu wanoro ka santa pavanai no morin wow. Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Morikipuan nurihia otta era saki rahmana sopna tu makunas puras tutarejo COVID-19 manakat pasha hawer sma ekai skhen mun sopna tu amakuna hirakat snai puru pasha panoma hasha panoma chi doctor erha kana hiya snai tu controla que hiya kana to vaya kana mahirashi vaya surio tatarejo COVID-19 manakat. ¿Cuántas madres gestantes se han vacunado en Colombia hasta el momento? Y las que no lo han hecho, ¿a dónde pueden asistir para recibir la vacuna contra el COVID-19? Anu wana sakira no winchi doctor que aina maulia. Herasir hiyu tu yale iponu hotamusi que hemeyunu awakuna hana irin maulia. Hotamusi hoshaya que tu yale no yurin awakuna hares ante inspiratu yale shitani wakuna katsunai. El Ministerio de Salud y Protección Social ha reportado que para Colombia se han vacunado aproximadamente 51.000 gestantes con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la vacuna sobre la cual hay estudios que han permitido que el INVIMA en Colombia certifique el uso de esta vacuna. Siendo así, recordar a las gestantes que deben vacunarse con Pfizer, 2 dosis, intervalo de 21 días, para que de esta forma se pueda reducir el riesgo de que si llega a presentarse la enfermedad, se presente con menos morbilidad y con menor riesgo de mortalidad. La invitación entonces nuevamente es, gestantes, hay que vacunarse. ¿Dónde pueden hacerlo? En la red de prestación, es decir, las IPS del departamento, donde puedan recibir sus dosis. Estudiar el Ministerio de Salud Protección Social, Manaca, Skha Chico, Cayaya, Colombia, Heitana y 51.000 Sanay y Pono, a vacuna, Hanek Maurias, que tu vacuna, Pfizer, Manaca. Si asatia, tu Pfizer, que si a tu Anahana Caus, tuma Invima, ya, Suru, Colombia. Si asanaka Spura tu Yanay, Heitana, Nanay, Hieyu, Ekaitu y Pono, Sumunaka, acá. Hotamataasi holu shiaya. Tu Pfizer ka piantu awai. Minka shitani sokai tu hanai. Are rin hanahia. Solo muito IPS era shitani hanai. Sok tu piama ka shkika ai wanemu 21 dias makarimuna. Spura hiter in tu wane. Hotamasi holu shiaya. Tu yarai. Wayu ekai tu ipolu ekai awakuna hilai. Minka tu suture. Tu yari wanaru katsunai nohre hermai emeturistum. Hottamusi shiaya nohre tu octuistum. Haria hia yuhiter wakuna katsunai. Si estás en estado de embarazo y no has ingresado al control prenatal, la EPSI Anasguayú te invita a comunicarte al 315-367-8077. Asimismo, se invita a las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal a través de los números 318-312-5781, 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. Malkipuan nurihia, smanohore hian control TPSI que Anasguayú que hacemos por apenas en el cachuer que 315-367-8077. Macpo chinamo en la radio que canama ni puono, me quiero no control y june pues son cachuer que 318-312-5781. Y acá no te voy a can a chaira shuaku pues pura ana. Lo que usted debe saber. Anu en casa este año está hor maunaya. Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Hemos invitado a 2 mujeres guerreras que superaron esta enfermedad. Bienvenidas. Octubre, skashia tu yara ayatawa katsmat wanarukat cáncer otuna katsunai chiras tuma hiyo. Mauria anu wane piyama siyo. Arato ina kanashtik tu wanarukat. Shiasatia
Wasakin Mauria. Hola, mi nombre es Delcy Hernández. Hoy Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Le estamos invitando para que se realicen todos el autoexamen. Es muy importante porque a través de él podemos identificar signos de alarma. Recuerde que el cáncer puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas. Lo digo por experiencia propia, por eso los invito y gracias a Dios a que ustedes prevengan también esta terrible enfermedad que tiene unas consecuencias que no todos lo podemos superar. Amaya Delcy Hernández Danori. No kaikaichi skaria ain mahirawa spa makat spushwa suri tu cáncer antakat senang chi. Tena hisok kaitus pratu yarai hruhirai hai wakwaipa. Suri tu yarai ayurika. Hruha chonghai mikatu sentele wanekasa ekaitunori pansa iskwaipa senang tu tapaka. Chirapaka. Es para cáncer senang tu chiri. Shiasa wanas masuntingiya wanaimi muhusus maishiya. Hamustama ka kahumun mustrani waitya. Katuncheki hamaleiwa talatin chiktia wanurika. Aisu sama maishiya. Watta saritu kasa santika wanaima. Muhusure wain muhusain wapush senanya tia. Anu horu daya dalati rintia. Shia tu damaka kahumun senanya kadalati ritpanshi. Puluhi rawain wakwai pasuri. Hotta musi shia. No hotne shia antinya nang wayu ekaitu laura. Puluhi sain. Timori wasia mahayit pasia ka irumait pasia hotta masi laira pasia ya not motain wanki wakwai paka wana la wachira wanepia mustanek kumuy. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Vázquez. Tengo 48 años y fui diagnosticada con cáncer de mama. Esto ocurrió en el año 2014. O sea que hasta este momento llevo 7 años. ¿Qué les cuento? Lo más difícil para mí fue dejar mis hijos solos, apartarme de mis hijos, tener que irme y dejar mis hijos. Pero fue algo que valió la pena, porque hoy continúo con mis hijos. Tengo 5 hijos. La compañera que estaba conmigo me decía, no te toques, que esto es malo, pero no. Yo dije, no, pero es que yo me estoy sintiendo, yo me siento algo ahí. Inmediatamente, enseguida aparté una cita y vine al médico y, bueno, gracias al Señor, me atendieron, me enviaron todos mis estudios y ya ahí se pudo ya esclarecer qué era lo que estaba pasando. Y bueno, me enviaron a Bogotá y todo el procedimiento fue a tiempo, que es lo mejor. De no dejarnos avanzar, de no dejar esperar que me siento, pero no digo nada, me quedo callada porque me da miedo, no. El miedo, eso hay que vencerlo, porque es que el miedo es el que nos lleva de pronto al fracaso, a que no salgamos de esto, pero cuando nosotros somos valientes, somos guerreras, nosotros somos unas mujeres guerreras que sí podemos con esto. De pronto cuando me comenzó el tratamiento, cuando fui la segunda quimio, esto fue fuerte y en mi mente decía, no me voy a hacer más, esto es muy feo, pero no. Le pedí ayuda a Dios y el Señor me ayudó y pude seguir mi tratamiento. ¿Saben por qué? Porque mis hijos me necesitaban y me dio fuerza para seguir adelante. También le doy muchas gracias a la empresa Anasguayu. Saben, porque es muy competente. Este tratamiento era cada 21 días y cada 21 días yo estaba allá. Gracias porque no tuve ninguna dificultad. Estas autorizaciones estuvieron a tiempo y eso es muy importante. Es muy importante en este tratamiento de que no te dejes pasar. Si es 21 días, es 21 días, el 21 día estoy ahí. Hoy yo soy un testimonio de vida y yo le doy gracias a Dios. Y gracias le doy también en la EPS a la Guayú. Tuve todo mi tratamiento y pude salir vencedora de todo esto. Esmeralda Vázquez Tanori, bien chisqui acarrat chimenhuya tauyase. Soctuhuya 2014 menaka acarrat chirhuya de senang ayuri instumatuya cáncer menaka senang tachira. Muhus maita ismara iguas tumatuya wain maitachonyo, haraishi tachonyo. Taikpuna yana kamankatuya no rihuri randain da kuaipa. Mauria anuj pate aratik pashchik stumatuya tatuhui skuaipa takuhin shia aruatanos stuma. Chico sonali rende médico ya hechkia aruatanos te Bogotá muy spura anaña tindaya spura tayatana ya tiyama mustuya retanek kahmui anaya watsas tuma mareiwa otomusi stuma anaswayu senaituya re pansa sokuaru intuya re shiatan que tu médico coloiro dama.
Muchas gracias a nuestros invitados, a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsana moina pushwana younat kana sokaitu wama otamatasi apa kanaya tepuchika sulupna Olímpica Estéreo tu asha waka hiakana hotamushi wayakana washa stick tu wakwaipaka EPSI Anas Guayú watapena hia so wane vierne karena spuratu yarai washa stick tu wakwaipaka hot soto hain hiakana hotamushi wayakana kulihira wain wakwaipa